Si me tengo que quedar con un material, he dicho varias veces que serían las mancuernas. Por varias razones, pero es que seguramente una persona que se esté planteando el entrenar en casa con poquita cosa, sin necesidad de tener que comprar mucho material, pues con unas mancuernas lo tiene solucionado y además puede entrenar todo el cuerpo, lo puede hacer de una manera muy versátil, es para todos los públicos, porque incluso una persona que empiece puede entrenar, una persona avanzada también puede seguir progresando y por lo tanto es un material que siempre recomiendo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo plantear una rutina simplemente con mancuernas, simplemente para entrenar con este material, sin necesidad de barra, sin necesidad de discos, sin necesidad de jaula, sin nada de esto. Entonces, si es tu caso, si por ejemplo tú estás en casa y dices, es que yo solamente tengo unas mancuernas, bueno, pues ten en cuenta que también puedes entrenar bien. Así que, sin más, bienvenido un día más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Como siempre, los enlaces te los dejo en las notas del episodio. Y hoy, antes de empezar, sí que es cierto que quiero comentar que aunque con mancuernas podemos entrenar muy bien, pues tenemos diferentes opciones y podemos decir, venga, pues, ¿qué hago? ¿Comprar mancuernas de diferentes pesos? Que sería una alternativa, ¿por qué no? Pero normalmente cuando entrenamos en casa, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco es que tengamos quizás mucho espacio. Entonces, es más recomendable, o en principio yo por lo menos suelo aconsejar más, el hacernos con unas mancuernas ajustables. Que hace muchos años las mancuernas ajustables que había, o lo poquito que podíamos encontrar, era muy cutre, estaba muy mal diseñado, pero ahora tenemos mancuernas ajustables que están muy bien. Por supuesto, hay de todo. A ver, también tenéis mancuernas ajustables súper cutres, siguen siendo de plástico, muy malas, pero tenemos opciones que, aunque sí que es cierto que tenemos que dejarnos un poco más de dinero al principio, luego tenemos un par de mancuernas ajustables para toda la vida. Así que bueno, os voy a dejar las que yo recomiendo en las notas del episodio también. También las tenéis en la web, en el apartado de material, pero bueno, simplemente esto como anotación al principio. A partir de ahí, a partir de que tengamos este par de mancuernas o que tengamos unas cuantas mancuernas con diferentes pesos, pues ya podemos plantear una rutina. Y como digo, para mí tiene muchas ventajas, principalmente porque podemos entrenar todo el cuerpo, la parte inferior, la parte superior, ejercicios un poco más globales, un poco más analíticos, podemos ir ajustando el peso, sobre todo si tenemos varias mancuernas. En definitiva, podemos entrenar todo el cuerpo de una manera libre, sin máquinas, y podemos hacer muchísimos ejercicios. ¿Que nos molesta un ejercicio? Pues podemos utilizar una variante diferente. ¿Que tenemos un peso con el cual ya hemos llegado al máximo? Bueno, pues podemos seguir avanzando o bien con unas mancuernas mayores o bien simplemente añadiendo bandas de resistencia. Entonces podemos jugar mucho con este tipo de material, que además es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque entrenamos con un rango completo de recorrido, que muchas veces le doy importancia a esto. Es importante hacer el ejercicio bien, con buena técnica, pero el rango completo de recorrido nos ayuda a mejorar la hipertrofia. Si estamos buscando la ganancia de masa muscular o incluso simplemente la fuerza, pues es importante tener esto en cuenta. A partir de ahí, ahora vamos a hablar más adelante de la rutina, pero con este material muchos dirán, bueno, pero es que solo 2 mancuernas quizás es muy poco, ¿no? No puedo añadir nada más. A ver, siempre se puede añadir más material. Esto simplemente es un ejemplo para aquellas personas que quieran hacerlo todo muy simple y que con 2 mancuernas pues lo hacen todo, que se puede hacer perfectamente. Pero incluso podemos añadir algo de material complementario muy asequible, como pueden ser unas bandas de resistencia. Yo utilizo sobre todo las bandas de resistencia en ejercicios como el press con mancuernas, en banco o simplemente en el suelo. Las utilizo de tal modo que las bandas de resistencia ayudan a generar más tensión, sobre todo en la parte final del recorrido. No al final de la fase excéntrica, sino al final de la fase concéntrica, cuando hemos subido del todo las mancuernas. Eso me ayuda también a progresar, le da un estímulo diferente y por muy poquito precio pues tenemos algo añadido, un poco más de material. Y a esto también podríamos incluso complementarlo con otras cosas. Pero bueno, el tema de hacernos con un banco, el tema de hacernos con diferentes equipamientos, pues quizás ya sería para otro episodio, ¿no? Hoy vamos a hablar simplemente de las mancuernas y de cómo podemos entrenar con ellas. Total, lo dicho. A ver, a partir de aquí, a partir de que tenemos esto, vamos a plantear la rutina. Y yo, sinceramente, para personas que no quieren tampoco complicarse mucho la vida, lo que suelo decir es que una frecuencia 2 suele funcionar muy bien. Con las mancuernas podemos entrenar tanto la parte inferior como la parte superior. Pero hoy más en concreto me quiero centrar simplemente en la parte superior, en lo que es el pectoral o los empujes, la espalda o las tracciones, los hombros y también los brazos. Todo esto simplemente con unas mancuernas, nada más. Cabe recalcar que incluso podríamos hacer el entrenamiento con el peso corporal, o sea, simplemente ejercicios
como son las flexiones, como son las dominadas, como son flexiones haciendo el pino, diferentes movimientos, pero que se puede hacer también incluso con el peso corporal, así que si no tenéis mancuernas no pasa nada. Pero bueno, dedicaré otro episodio a hablar de esto. Hoy en concreto con las mancuernas, la rutina que podríamos plantear sería una torso-pierna o incluso, como digo, como voy a hablar simplemente del entrenamiento de torso, pues esto lo podéis complementar con algún entrenamiento de pierna o para la parte inferior que tengáis. Si tenéis ya un entrenamiento de pierna que os funciona bien y queréis complementarlo con un entrenamiento de torso 2 días a la semana simplemente con estas mancuernas, pues una idea que normalmente recomiendo es hacer, por ejemplo, 2 ejercicios de empuje, 2 ejercicios de tracciones, un ejercicio de hombros, uno de bíceps y otro de tríceps. ¿Cómo haríamos los ejercicios? Bueno, pues el primero de todo, que sería un ejercicio de empujes para el pectoral. Pues en este caso, como solamente tenemos unas mancuernas, pues yo optaría por un press en el suelo, un press con mancuernas pero en el suelo. En este caso, seguramente muchas personas dirán, ya, pero es que el rango de recorrido es mucho menor. Ya, claro, a ver, estamos simplemente entrenando con un material algo limitado, pero aunque el rango de recorrido sea menor, si vamos generando la suficiente sobrecarga progresiva, si vamos avanzando, pues con esto podemos dar un estímulo suficiente para seguir creciendo, además de que lo podemos complementar con, por ejemplo, unas flexiones, en las cuales el rango de recorrido ya sería mayor y encima podemos elevar los pies en una superficie para dar más intensidad a la zona superior del pectoral. Entonces, esos 2 ejercicios serían para los empujes. Luego, por ejemplo, para la espalda, para las tracciones, ¿qué podríamos utilizar? Bueno, pues en este caso, un clásico remo con mancuernas, o sea, no hay más, lo podemos hacer de forma unilateral o simplemente de forma bilateral. Ese es un ejercicio que me gusta mucho y que suele funcionar bien a la gran mayoría de personas. Y también otro ejercicio que podríamos utilizar en este caso, como lo vamos a hacer también con mancuernas, sería un pullover en el suelo. Lo podemos hacer sobre un banco, si es que tenemos, pero bueno, vamos a pensar que no, vamos a pensar que simplemente tenemos esas mancuernas. Bueno, pues lo hacemos sobre el suelo y estaría también bien. Así que esos 2 ejercicios para la espalda. Para los hombros, tenemos muchas opciones diferentes con mancuernas. Es que aquí podemos elegir entre una gran variedad de ejercicios. Yo me voy a quedar simplemente con uno, y sería con el press militar con mancuernas. También, si por ejemplo a momentos puntuales le queremos dar más prioridad al hombro, pues podemos incluir algún ejercicio más, como pueden ser las elevaciones laterales, como pueden ser las elevaciones tipo pájaro, como puede ser un face pull, incluso podemos hacer con mancuernas también, inclinando el torso a 90 grados. En definitiva, podemos hacer muchos ejercicios, pero vamos a quedarnos simplemente con ese, con el press militar con mancuernas. Y para bíceps o tríceps, creo que no es necesario que comente por aquí los ejercicios porque son de sobra conocidos. El bíceps, bueno, pues un curl de bíceps normal y corrientes, puede ser alterno, puede ser bilateral a la vez, puede ser un curl concentrado, diferentes modalidades. Y luego para tríceps, lo mismo, patada de tríceps, press francés en el suelo, en definitiva, diferentes opciones. Como veis, una rutina para torso bastante completa, simplemente con 2 mancuernas. No necesitamos nada más. Lo podemos hacer también incluso para el tren inferior. Hablaré otro día de cómo lo podemos hacer, ejercicios diferentes, incluso técnicas que podemos utilizar con bandas de resistencia y demás material. Pero la idea que quiero trasladar es que posiblemente la gran mayoría de personas que dicen es que no tengo material suficiente para entrenar en casa, pues sí que lo tienen. Al principio, seguramente si tenemos solamente un par de mancuernas y pesan muy poquito, pues se nos van a quedar cortas rápido. La solución, pues ir comprando poco a poco más material, o sencillamente hacernos con unas mancuernas ajustables como las que recomiendo. En este caso vamos a tener lo mejor de ambos mundos. Tenemos unas mancuernas con las cuales podemos progresar. Encima nos ocupan muy poco espacio, no necesitamos el típico mueble con todas las mancuernas colocadas y podemos cambiar de pesos rápidamente. No hace falta que estemos quitando discos, poniendo discos, así que es bastante recomendable. Y nada más, simplemente esto es lo que quería comentar hoy en el episodio, una rutina diferente, una rutina que podemos hacer con mancuernas, muy sencilla. Por supuesto, lo podemos complicar todo lo que queramos, podemos comprar todo el material que queramos, incluso podemos a la inversa entrenar simplemente, yo que sé, con unas anillas, con un TRX, con nuestro peso corporal, lo podríamos hacer también. Y en siguientes episodios seguiremos hablando de todo este mundo, de una manera diferente de entrenar, de un enfoque con el cual podemos estar en forma sin necesidad de ir a un gimnasio, sin necesidad de complicarnos la vida con rutinas muy complejas. En definitiva, podemos entrenar de muchas formas diferentes y lo más importante es que al final nos guste la manera en la que lo estamos haciendo.
Así que nada más por el episodio de hoy. No sé qué opinas tú acerca de esta mini rutina que he explicado aquí como ejemplo. Por supuesto, luego hay que adaptar un poco el tema de peso, es el tema de volumen, el tema de todo esto, pues hay que adaptarlo, incluso la progresión. Pero bueno, como idea general, seguramente a la gran mayoría de personas que quieren empezar con un entrenamiento simple en casa les va a servir. Así que déjame lo que opinas tú en comentarios en Spotify. Ya sabes que me encuentras también en Instagram, en Twitter, por redes sociales. Y si no, como siempre, en mi web, ivyamazares.com. Nos escuchamos en 7 días. Chao.